Ya, hemos regresado. Voy a admitir a quienes están ingresando ahora. Admitiendo. Bueno, ahí sí. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a ver si me escucha bien, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. Vamos a darle curso entonces al curso, valga la redundancia, y vamos a continuar ahora con las formas en que legalmente se provee un cargo público. ¿Ya? Para eso hay que establecer primero que en la administración pública, en la administración del Estado, básicamente hay tres maneras o hay tres formas bajo las cuales legalmente se designa o se provee un cargo público. Primero, nombramiento. Segundo, promoción. Y tercero, encasillamiento. Entonces, repito, de acuerdo a nuestra legislación vigente, en la administración del Estado hay tres maneras para proveer un cargo público. ¿Cuáles son estas tres formas? 1, nombramiento. 2, promoción. Y 3, encasillamiento. ¿Qué es lo que es el nombramiento? El nombramiento, aquí debo hacerlo sinónimo como designación del cargo. ¿Ya? Rige este nombramiento desde la fecha que viene señalada en el decreto o resolución que hace la asignación. O en su defecto, también se entiende o rige, está vigente este nombramiento, desde cuando esta designación queda total y absolutamente tramitada por la Contraloría General de la República. Entonces, el nombramiento de un funcionario público va a tener plena vigencia básicamente desde dos momentos. Uno puede ser desde la fecha indicada en el decreto o resolución que así lo designa, o en su defecto, el nombramiento va a regir desde cuando esté absolutamente terminada o tramitado por parte de la Contraloría General de la República. Si el decreto o resolución que hace el nombramiento ordena la asunción del funcionario en una fecha anterior a la fecha del decreto o en una fecha anterior a aquella en que queda totalmente tramitada por parte de la Contraloría, se entiende, legalmente hablando, que la persona deberá asumir en la fecha o oportunidad que señale dicha fecha. ¿Ya? Vale decir otras palabras, si el decreto o la resolución data de hoy día, que estamos a 19 de agosto del año 2023, pero el decreto que fue emanado hoy día dice que el funcionario comenzó a desempeñar sus funciones a contar del 10 de agosto, se entiende entonces que legalmente hablando, el funcionario comenzó a desempeñar sus funciones el 10 de agosto y no el 19, que es la fecha del decreto. ¿Ya? Ahora, cuando esto ocurre, y si el interesado asumió sus funciones con anterioridad a la fecha del decreto, ¿ya? El mismo decreto o resolución no puede, bajo ninguna circunstancia, ser retirado de tramitación ante la Contraloría General de la República. Me explico. El mismo ejemplo que estoy dando. El decreto
emana hoy día, 19 de agosto. Y ese decreto dice que el funcionario comenzó a trabajar el 10 de agosto. Creo que fue el lunes pasado, si me no recuerdo, no me acuerdo, pero ya. Y resulta que la tramitación completa del decreto por parte de la Contraloría termina el 25 de agosto, o sea, la próxima semana. Para todos los efectos legales tenemos 3 fechas. La fecha en donde comienza a trabajar el 10 de agosto, la fecha del decreto que es el 19 de agosto, y cuando termina el 25, para todos los efectos legales, el funcionario comenzó a desempeñar sus funciones el 10 de agosto, cuando asumió legalmente la función. ¿Se entiende? No se peleen, ¿eh? ¿Entendió o no? ¿O siguen durmiendo? Profe, me acabo de conectar. Ya. A ver, si la Contraloría General de la República eventualmente, en el ejemplo que estoy dando, observa el decreto que tiene fecha de día 19 de agosto, ya, y lo observó allá el 25 de agosto, o sea, fecha futura, esta observancia, esta discrepancia, debe ser comunicada al funcionario ya que fue designado, quien automáticamente, no obstante, ingresó el 10 de agosto, en el ejemplo que estoy dando, va a cesar ipso facto, va a cesar inmediatamente en sus funciones. ¿Ya? Todas las actuaciones que pueda desarrollar la persona que ya había asumido el cargo durante el periodo que ejerció quedan legalmente válidas y van a dar derecho a que ese funcionario sea remunerado solamente por el tiempo que desempeñó sus funciones. Coloco un ejemplo para que se entienda claramente. El decreto data hoy día, 19 de agosto 2023. Ese decreto dice que el funcionario comenzó a trabajar el 10 de agosto y resulta que el 25 de agosto próximo la Contraloría encontró un reparo, hizo una observación de la designación. Como el día 25 hay una observación, se entiende legalmente que el trabajador, el funcionario público, desempeñó funciones entre el 10 de agosto, día que comenzó a desempeñar sus funciones, hasta el 25 de agosto, día en que la Contraloría hizo la observación. Y durante ese periodo, todas las actuaciones que realizó el funcionario se entienden legalmente válidas y durante el periodo que corre entre el 10 de agosto y el 25 de agosto de 2023, el funcionario deberá recibir su remuneración. Pero si el 25 de agosto, como consecuencia de la observancia de la Contraloría, el funcionario debe salir del cargo. Siguiendo con el ejemplo, en donde la Contraloría hace una observación al cargo, si la persona que ya había ingresado el 10 de agosto, en el ejemplo que estoy dando, fue debidamente notificado de su término del cargo, de su de la observancia, ¿ya? Y esa notificación puede hacerse personalmente o por notificada. Eventualmente, ese funcionario podrá hacer una especie de apelación a esa observación. Pero mientras se verifica, mientras se desarrolla esa apelación, legalmente se entiende que el funcionario ya está afuera del cargo. Y solo si esa apelación revierte la observancia de la Contraloría y como consecuencia de
de ese cambio, de ese fallo, el funcionario regresa a desempeñar sus funciones, se entiende legalmente que nunca salió del cargo y deberá ser remunerado por todo el periodo que legalmente estuvo fuera. ¿Se entendió, no? Está muy dicharachero hoy día, parece, ¿ah? ¿Cuántos somos? No alcanzo. Bueno, voy a continuar. Vamos a establecer ahora, vamos a estudiar la carrera funcionaria. La carrera funcionaria. ¿Ya? Y vamos a ver la forma de ingresar a la carrera funcionaria. La manera, la forma de ingresar a un cargo de carrera en calidad titular, sí o sí, legalmente se hace mediante un concurso público. Y esto se va a verificar en el último grado de la planta respectiva. O sea, se comienza desde abajo. ¿Ya? Salvo, aquí viene la excepción, que exista alguna vacante en algún grado superior, ¿ya? Y que cuyo espacio, cuya vacante no haya podido ser llenada mediante alguna promoción. O sea, en palabras más simples, cuando yo postulo a un cargo de carrera funcionaria en calidad titular, siempre voy a partir por el escalafón más bajo, voy a partir de abajo, ¿ya? Excepcionalmente, podré postular a una vacante de grado superior en la medida que esa vacante de grado superior no haya sido no haya sido llenada, disculpen, por alguna promoción. Porque si se produce una vacante en un grado superior, van a tener preferencia quienes están ya dentro de la carrera funcionaria. Ya mediante la promoción van a poder ascender. Y cuando ello no ocurre, por alguna situación específica, entonces va a poder llegar algún pajarito nuevo a llenar esa vacante. Todas las personas que cumplan con todos y cada uno de los requisitos legales tendrán, teóricamente hablando, el derecho a postular en igualdad de condiciones. Aquí se aplica el principio de igualdad ante la ley. No puede haber ningún tipo de discriminación negativa, solamente va a haber una especie de discriminación positiva en cuanto a que la forma de seleccionar al candidato va a depender de qué tan bueno sea su currículum. O sea, ¿hay una discriminación? Sí, pero es positiva. Se entiende que debe llenarse la vacante con aquella persona que tenga una mejor idoneidad profesional y una mejor idoneidad también moral. ¿Ya? Aun cuando reitero mis apreciaciones en cuanto que también aquí aplica el pituto, ¿ya? Con todas sus letras. Hablando de discriminaciones, ya les dije, la única discriminación posible acá es una discriminación positiva, vale decir, ver quién es más capacitado, ¿ya? Y no se permite ningún tipo de discriminación arbitraria, esto es que quede al mero capricho o a la mera voluntad del funcionario que está captando el cargo, ¿ya? Discriminación arbitraria que eventualmente se pueda traducir en alguna exclusión, en alguna restricción, ya basada, por ejemplo, en que tú eres muy gordo, tú eres homosexual, tú eres católico, tú eres agnóstico, tú eres, ¿cómo que se llaman? Ateos, los que no creen en Dios, ya. En idioma, religión, no hay ningún tipo de discriminación respecto del sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, ya, aun cuando también en la práctica, irrefutablemente, sí se da, ya, porque una mujer que esté en edad fértil evidentemente, va a tener muy pocas posibilidades de entrar a la educación pública versus
un hombre, porque evidentemente el varón no va a poder quedar embarazado. Eso también se da en la práctica, aun cuando legalmente se entiende que no debiera ocurrir, pero lamentablemente la realidad supera a lo legal y sí se dan con todas sus letras este tipo de discriminaciones. ¿Ya? Toda distinción, toda exclusión o toda preferencia de una persona en desmedro de otra debe estar exclusivamente basada en la idoneidad, en la calificación, cuando digo calificación me refiero profesional, pero también en la calificación en cuanto a nota, ya siempre y cuando se trate de un cargo que así lo merite. Ya cualquier otro tipo de discriminación es tomada como arbitraria y eventualmente se podrá recurrir a la justicia para revertir la situación. ¿Se entiende o no se entiende? Ya pues niños, jóvenes, ¿algún comentario? Sí, profe, se entiende. Ya. Concurso público. Me acuerdo de la corporación cuando hablé de concurso público. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas de un concurso público? Primero, tenemos la etapa de constitución del comité de selección. Repito, estamos estudiando las etapas del concurso público y entramos a analizar la primera de ellas. Esto es la etapa de constitución del comité de selección. El concurso público propiamente tal, repito, el concurso público propiamente tal, es un procedimiento técnico, o sea, se basa en normas técnicas y es objetivo, vale decir, queda afuera la subjetividad. Este procedimiento técnico, este procedimiento objetivo, se usa simplemente para seleccionar a una persona, ¿ya? A esa persona que uno estima como idónea para desempeñar la función pública, ¿ya? Evidentemente, en este concurso, en este procedimiento técnico y objetivo, lo que se evalúa son capacidades, son antecedentes, son currículums que presenta el postulante, ¿ya? Y eventualmente las pruebas técnicas o de conocimientos que hubiese rendido, ¿ya? Si se exige de acuerdo al cargo. Y obviamente dependiendo de las características del cargo al cual se va a postular. Ejemplo típico, el mío cuando yo postulé a la Corporación de Servicio Judicial. Tuve que presentar mi currículum, tuve que presentar certificados antecedentes y tuve que rendir una prueba de conocimientos técnicos, ¿ya? Y una prueba psicológica. Pruebas todas que, reitero, pasé, pero que nadé y morí en la orilla porque no llegué a nada, ¿ya? Suena como picado, pero es verdad, aunque es verdad, ¿ya? Segunda etapa del concurso público. Etapa de publicación del llamado y base del concurso, ¿ya? Segunda etapa, etapa de publicación del llamado y base del concurso público. Aquella autoridad que por ley está llamada para hacer el nombramiento de la función pública tiene una obligación legal. ¿En qué consiste esta obligación legal? Consiste en que debe publicar un aviso que contenga las bases del concurso. ¿Dónde hace esa publicación? La hace en el diario oficial. ¿Qué días? Los días 1 o 15 de cada mes. O en su defecto, el primer día hábil siguiente, si el 1 o el 15 caen en día feriado, ¿ya? Pero también, ojo, también deberá hacer una publicación en algún otro medio, que puede ser diario de la comuna, diario de la región o alguna publicación electrónica, de acuerdo a la ley lo ordene, ¿ya?
Importante aquí es indicar que entre la publicación que la ley obliga a realizar el diario oficial y la fecha de presentación de antecedentes, no puede mediar un lapso o un plazo inferior a 8 días. ¿Ya? El aviso que se publica en el diario oficial debe contener mínimas menciones. ¿Cuáles son estas? Primero, el aviso del diario oficial debe identificar con precisión cuál es la institución que hace el llamado. Ilustre Municipalidad de Concepción, Corporación de Sentencia Judicial de San Pedro de la Paz, Gobierno Regional de la Araucanía. Ya ahí se está identificando a la institución. Poder Judicial, otro ejemplo. Segundo, también debe identificar con precisión. Déjeme un segundo, aquí está, que me está. Ahí sí. ¿Qué características tiene el cargo? Se requiere abogado, se requiere médico, se requiere psicólogo con ciertas características, ya 2 años ejerciendo. Se requiere pediatra en el caso del hospital. Se requiere profesor para un colegio municipal, ¿ya? También el aviso del oficial debe indicar qué requisitos se exigen, ¿ya? Abogado, por ejemplo, con conocimiento de derecho administrativo para municipalidad. O contador auditor con conocimiento, voy a inventar, pues no es mi área, con conocimiento en cálculo 2, por dar un ejemplo, ¿no sé? ¿Ya? También se debe indicar ese aviso qué antecedentes se le están pidiendo al postulante. Certificado de nacimiento, certificado de antecedentes, declaración jurada de soltería o certificado de matrimonio, por ejemplo, acreditar que cumplí con la ley de reclutamiento de servicio militar, ¿ya? Siguiente mención, la fecha y lugar en donde se van a recepcionar los antecedentes. ¿Cómo se cumple con esto? En el ámbito mío, se recibirán antecedentes para postular al cargo de abogado auxiliar hasta las 12 horas del día 25 de agosto de 2023 en la Corporación de Servicio Judicial, ubicada en calle Freire 255 de la Comuna de Concepción. Ahí se cumple con el requisito. ¿Ya? Siguiente mención. La fecha y lugar en donde se tomarán las pruebas de oposición. ¿Ya? Y el día en que se va a dar la respuesta en definitivamente quién va a ser el sortudo o la sortuda que va a ocupar el cargo. ¿Ya? Tercera etapa del concurso público. Etapa en donde se evalúa a los postulantes, plural. Aquí es importante consignar que en cada concurso siempre se van a considerar factores. ¿Cuáles? Los siguientes. 1. Los estudios y cursos de formación educacional y de capacitación que tenga. En mi caso, por ejemplo, yo acompaño el título de abogado, acompaño los certificados de algún diplomado que haya hecho por ahí, si tengo algún magíster, lo mismo. Ahora, si soy más cabezón, algún doctorado, cuando digo cabezón, sentido inteligente, obviamente, ya, o algún postdoctorado, ya, sí, ahora incluso hay postdoctorados también, ya. También la experiencia laboral, donde he trabajado. Bueno, en mi caso, la experiencia laboral que yo acredito es difícil probarla, porque yo soy abogado de ejercicio libre, entonces no tengo jefe. ¿Qué hago yo cuando postulaba? Ya no lo hago. Le pedí a la jefe de carrera que la acreditara experiencia laboral, o sea, como docente, ¿ya? Porque no, ustedes no lo saben, pero yo hago clases desde el 2013 a la fecha, o sea, soy ya viejito en estas líneas, no soy neófito, ¿ya? En el Valle Central, en el Valle Central 2013 que estoy ejerciendo como docente, primero como en la parte virtual y también en la parte presencial. De hecho, el próximo sábado que terminamos nosotros, al sábado siguiente ya voy a hacer clase de Tribunal de Familia a Concepción en forma presencial. ¿Ya? Entonces, todo eso se evalúa, todo se evalúa. ¿Ya? Obviamente que el órgano
que está haciendo este coladero, el órgano que está buscando llenar la vacante, ya debe establecerla previamente la forma en que estos factores que estamos viendo van a ser ponderados. ¿Por qué? Porque el postulante tiene derecho a saber, derecho a la información. Tiene que saber antes de qué manera sus antecedentes van a ser ponderados. Y también el postulante, a priori, debe saber también el puntaje mínimo que debe cumplir para que sea considerado como un postulante idóneo. ¿Ya? Esto, reitero, se le informa al postulante antes de que postule, valga la redundancia, para que él sepa antes de bajo qué condiciones está postulando. ¿Ya? Ahora, igual en el concurso público se aplica el secreto en cuanto a la identidad de cada candidato. Cuando yo en su oportunidad postulé a la corporación y pasaba a las etapas finales, yo no tenía idea con quién competía. ¿Ya? Eso en forma oficial. Pero que os acuerdas, si yo tenía un contacto de la corporación, igual podía saber quién era. Nunca supe en todo caso, ¿eh? Nunca supe. Pero sí sabía después que se me enteraba en realidad que aquel que era asignado, como le decía yo delante, era el partido político del gobierno de turno y tenía un padrino político o alguien que lo ayudaba. Ese era el caso, ¿ya? Lamentablemente es así. ¿Ya? Ahora, esa reserva de la identidad, básicamente, ¿qué resguarda? Resguarda la evaluación de las pruebas. Si a mí me fue mal en la prueba de conocimientos, nadie tiene derecho a saber por qué me fue mal, solamente yo. ¿Ya? Es una especie de resguardar la honra o la, la ética de lo que están participando en el concurso. Siguiendo entonces con la tercera etapa del concurso público, la ley también pone sobre los hombros del órgano que está buscando al candidato extender un acta de cada concurso. Ya, esto más que nada para efectos de la publicidad, para efectos de la transparencia. En esa acta se deja constancia de los fundamentos y los resultados de la evaluación que se hace de cada candidato. Y por último también, ojo, la ley obliga al órgano reclutante a comunicar al concursante si finalmente quedó o no quedó en el cargo. O sea, obliga la ley. En el caso de la corporación, de hecho sí lo cumplió, ¿eh? Me dijo, señor Echeverría, usted quedó fuera del cargo, elegimos a otro. ¿Ya? Y con mayor razón le tendrán que avisar a aquel que sí quedó para que evidentemente, pero ya nuevamente, deba aceptar el cargo y comience a desempeñarlo con todas las de la ley. La cuarta etapa del concurso público es cuando ya tenemos más o menos seleccionado el candidato. ¿Ya? Obviamente, y si postularon 50 candidatos, ya en cada etapa el círculo se va cerrando. Los candidatos, esto como la silla musical, van quedando fuera, ¿ya? Y en cada etapa, los candidatos que comenzaron 50 ya van siendo 30, después 20 y después ya en la cuarta etapa llegamos a los 3 o 4 o 5, ya una quinquenia o una terna, ¿ya? Cuando llegamos a la etapa de la selección del candidato, el comité de selección propone a la autoridad los nombres de los candidatos que han obtenido los mejores puntajes. O sea, 3 candidatos, 5 candidatos. ¿Ya? O, bueno, ahí dice 3, pero también existen algunos con 5. ¿Ya? En definitiva, la elección del funcionario que va a quedar seleccionado va a corresponder a la autoridad. En el ejemplo que estoy dando de la corporación, es el director regional de la corporación
el que decide si Juan, Rodrigo, Ricardo o Gonzalo van a desempeñar el cargo de abogado auxiliar. ¿Ya? Pero esta autoridad competente va a quedar limitada en cuanto a que va a poder elegir solamente a alguien de la terna y no a alguien fuera de ella, ¿ya? Porque el comité reclutador es el encargado de seleccionar con pinzas qué candidato es el más idóneo y le tira la pelota al director general para que él decida, en definitiva, de los tres, cuál es, a su juicio, el más idóneo para desempeñar el cargo de que se trate. La quinta etapa es de la comunicación, vale decir, cuando el candidato ya fue electo, ¿ya? Una vez que el candidato es seleccionado, evidentemente hay que comunicárselo, obvio, ¿cierto? Si a mí me eligieron como abogado de la corporación, me tienen que decir, aló, señor Echeverría, usted fue elegido, ¿acepta o no el cargo? Porque yo en una vez me arrepentí. A lo mejor encontré una pega que me pagan 10 veces más y digo, ¿sabe, señor? Muchas gracias, pero agradezco la diferencia de informarme, pero resulta que allá en la otra pega me ofrecen más y me voy por plata. O no solamente mi motivación puede ser plata, puede ser porque Profe, no sabe que me voy del país. ¿Sí, por favor? profe, o sea, hay que, en la corporación los llaman, Sí, sí, porque acá, bueno, dentro de las etapas que usted ha mencionado, ¿ya? acá son muy similares, pero una de las cosas que a uno lo puede dejar afuera es que en el sobre que uno envía, o que va a dejar al lugar donde se menciona el recibimiento de la información, que el sobre no tenga el cargo, no tenga las horas, eh, o el nombre completo, por dar un ejemplo. Ya eso es al tiro queda eliminado, que Ya, no tenga toda la información que procede. Y dentro de todas las etapas que usted mencionó, el de la etapa de la aceptación acá es mediante carta certificada, se le informa y mediante de la misma manera el concursante tiene que aceptar mediante una carta el puesto. ya. Hay una aclaración. Yo todos estos requisitos que estoy dando son genéricos, porque evidentemente hay diferencias entre un cargo público y otro, dependiendo de quién se trate. Ya tenemos la diferencia en el caso suyo y el mío. ¿Se da cuenta? Usted señala que usted tiene que hacer por carta certificada. En mi caso, si hubiese quedado seleccionado como abogado de la corporación, yo habría tenido que ir presencialmente allá y decir, ok, acepto, y ahí se deja constancia escrita en mi aceptación. Pero todos estos requisitos son genéricos, porque si yo me pusiera a analizar los requisitos específicos para cada cargo, en el caso de ustedes, los míos y los otros, esta clase duraría como 4 meses, o sería semestral, ¿ya? A lo mejor es una excusa, pero así es. En el sentido de que cuando yo hago esta clase, que tengo que condensarla mucho, hago una clase genérica. Evidentemente que hay matices, y usted lo dejó claro acá, ¿ya? En el caso de usted, opera distinto al mío. A usted debe aceptar por carta certificada, yo no. Yo debo aceptar presencialmente. Ahora, obviamente que si este cargo, en mi caso, hubiese sido bajo la pandemia, a lo mejor él me ha dicho, ¿sabe qué, señor? Hace por videocámara. No sé, estoy inventando. ¿Ya? Pero hay diferencias si las hay. Si las hay. Pero si usted se da cuenta, genéricamente, tanto usted como yo debemos aceptar el cargo. No estamos obligados porque nos definen, no, esto no es una esclavitud, ¿ya? Porque en el intertanto que yo postulé, como le digo yo, y me aceptaron el cargo, me salió un trabajo mejor. En la corporación me pagan 2 millones, el sueldo real, ¿eh? Eso más o menos pagan. Y resulta que en la empresa privada le pagamos 5 o 8 de arriba. ¿Dónde me voy? Ahora, ojo, eso sí, ojo. Igual, o sea, opinión mía, igual la pensaría yo de repente porque digo, 2 millones allá, 5 millones acá, pero la corporación es más segura en la pega. Porque si yo me tengo que mandar una embarrada muy grande para que me echen. En cambio, en la empresa privada, acá me pueden pagar 5 millones, pero puede durar un mes y el mes siguiente me pegan la pata en el poto. Eso también hay que, esa opinión mía, hay que expresar esa situación. No todo me tiene que motivar la plata. Hasta ya gano 5 millones, acá voy a ganar 2 nomás,
Pero a lo mejor, reitero, voy a trabajar 2 meses y me van a pegar la plata en el poto y hasta ahí no me llegan sus 5 millones y perdí la oportunidad de estar años en la corporación. Eso, reitero, lo digo de mi punto de vista. En el caso de ustedes puede ser distinta la situación. Pero, ¿se entiende lo que le quise decir? ¿O se fueron? ¿Sí se entiende, profe? Ya. Ojo que la ley, reitero, pone de cargo del órgano reclutador no solamente avisarle a quien quedó en el cargo, sino que también la deferencia de decirle a quienes no quedamos. Señor Echeverría, lo lamentamos, lo llamamos cualquier cosa, pero usted quedó fuera del proceso. ¿Ya? Una vez que el postulante seleccionado acepta el cargo, entonces se entiende que está perfeccionado el concurso y se origina entonces, consecuencialmente, la obligación del órgano reclutador de proveer el cargo con aquel concursante, con aquel postulante que fue finalmente elegido, ya aquel suertudo, como digo yo, que va a desempeñar el cargo. Vamos a ver ahora la promoción, vale decir, cuando yo estoy dentro del sistema y quiero ascender, ¿ya? Quiero promoverme de grado y eso significa una alza salarial, ¿ya? Estoy en grado 10 y quiero postular a un grado mejor, en donde significa que voy a pasar a ser jefe a lo mejor, ¿ya? O no jefe, pero va a significar una notable mejoría en mi sueldo, ¿ya? Reitero entonces, cuando hablamos de promoción es porque ya estoy dentro del sistema, estoy ocupando el cargo y quiero optar a algo mejor, a ascender, ¿ya? Dicho esto, entonces, cabe precisar que la promoción se realiza por concurso interno. O sea, aquí no postula nadie que esté afuera. Por eso se llama de concurso interno. ¿Ya? Donde en las plantas de directivos de carrera, de profesionales, fiscalizadores y técnicos, y se aplica el vocablo ascenso en el respectivo escalafón. ¿Ya? O en las equivalentes a la antes enumerada. O sea, reitero en la idea, en el concepto de que la promoción opera, pueden postular solamente quienes están dentro de la administración pública, ¿ya? Y aquí van a competir entre ustedes, ¿ya? Entre ustedes, y estamos dentro, ¿ya? Y ahí va a quedar también, obviamente, el que teóricamente tenga mejor calificación, ¿ya? Y esté mejor capacitado. Ahora, vamos a estudiar inhabilidades para ser promovido. O sea, vamos a estudiar aquellas causas que me impiden a mí poder subir en el escalafón. ¿Ya? Que me van a quedar, me van a ¿cómo decirlo de la siguiente forma? Me van a obligar a mantenerme en el cargo que estoy desempeñando y no voy a poder ascender. Primero, no que haya sido calificado en la lista de distinción, no haber sido calificado o buena en el mes anterior. O sea, si mi calificación no fue de distinción ya en el previamente mes anterior, voy a estar inhabilitado para poder ascender en el cargo. Que no hubiera sido calificado durante 2 periodos consecutivos en lista de distinción. También voy a estar impedido de ser promovido. O que yo hubiese sido objeto de alguna medida disciplinaria de censura por más de una vez. Ojo, más de una vez. Si es una sola censura, quedo apto. Ahora, esa medida disciplinaria de censura por más de una vez debe verificarse en los 12 meses anteriores, ya contados hacia atrás, desde que se produce la vacante. Y, obviamente, y si fui objeto de una multa, también dentro de los 12 meses anteriores de producir la vacante, voy a estar inhabilitado para promover y ni siquiera voy a poder postular a esa promoción.